Bueno, y le damos la bienvenida hasta ahora a Robert García, presidente, secretario general del partido COPEI. Aunque hay gente de COPEI que me llamo amigos comunes, pues, que dicen, bueno, pero esa directiva no es válida, esa directiva está intervenida, en fin. Pero bueno, tema que lo vamos a desarrollar. Prefiero primero entrar con el tema político del país en general, lo que está pasando, el tema del dinero, pues, del efectivo, que está bastante complicado, y la situación interna de la Mesa de la Unidad Democrática. Me gustaría comenzar por allí, luego hablamos de COPEI, que también es importante, ¿no? Mira, en primer lugar, lamentablemente estamos ante una política, Vladimir, gracias por la invitación, pero ante una política de improvisación del gobierno nacional que cada semana pareciera que busca cómo nublar el mundo político, cómo dejar a un lado la crisis social, económica, política y enrumbar a los venezolanos ante una nueva tarea. En este caso, la peor de todas, que es dejar a los venezolanos prácticamente sin efectivo, que es lo que ocurrió. Es decir, anuncias y dejas fuera de efecto, fuera de circulación, el billete más alto de denominación del país, pero no sacan en circulación los nuevos billetes. Esa es la realidad que está padeciendo el pueblo venezolano. Hoy, el comerciante informal, muchísimos negocios. Hoy todavía, a pesar de que hay una plataforma donde realmente muchísimos negocios tienen punto de venta, hay una realidad, y mucho más en el interior del país, muchísimos otros no, en las vías, en las carreteras. Y hoy los venezolanos no cuentan con ese efectivo. Entonces dicen, bueno, paciencia. ¿Y es que acaso no ha tenido paciencia el pueblo venezolano ante una crisis económica atroz? Hoy el venezolano no alcanza su salario. Hoy el venezolano hace magia para adquirir los productos de la cesta básica en largas colas. Son víctimas de la inseguridad. Entonces, ¿hasta qué punto el gobierno debe de entender que la crisis social, económica, también pasa por la solución de una crisis política y a través de un camino electoral, que es el mecanismo cuando todos debemos derrumbarnos, ¿no? Ahora, ¿qué propuestas tiene tu partido COPEI, sobre este tema, sobre estos problemas que son, digamos, la vivencia del venezolano? Sí, mira, nosotros día a día hemos estado muy firmes en creer que hace unos años nosotros fuimos proponentes incluso del diálogo. Hemos sido engañados por el gobierno nacional. Hoy creemos fielmente en la buena fe del Vaticano, de la Iglesia y más como social cristiano, pero no confiamos en la buena fe, obviamente, del gobierno nacional. Esa mesa de congelamiento, como le decimos en COPEI, lamentablemente ha paralizado lo que venía enrumbándose y la expectativa del pueblo venezolano, y hoy lo que existe una enorme depresión, lamentablemente, del pueblo venezolano. Hoy los venezolanos se preguntan cómo van a resolver su crisis política, su crisis social, perdón, su crisis económica. Y ante eso hemos solicitado, junto a otras 15 organizaciones políticas, una plataforma de partidos políticos que conforman también la Unidad Democrática, solicitado que se retome el proceso que se estaba llevando contra Nicolás Maduro, contra el presidente de la República en la Asamblea Nacional, que se declare el abandono del cargo para dejar abierta la puerta de que el camino es el camino electoral, el camino constitucional, y que podamos ir a unas elecciones. Y eso debe darse antes del 10 de julio. Esa ha sido una línea política que no la hacemos solo en COPEI, que la hemos mantenido junto a otros 15 partidos, entre eso te pudiera decir 20 Venezuela, te pudiera decir Alianza Bravo Pueblo, Proyecto Venezuela, Voluntad Popular y muchísimas otras organizaciones que están todos en una línea. Ahora, ese tema del abandono del cargo, Robert, yo, por ejemplo, vi al presidente anoche en una cadena, está desde el Palacio Miraflores, está despachando. O sea, aquí en Venezuela y en cualquier lugar del mundo, o sea, argumentar que un presidente abandonó el cargo tiene que darse un hecho concreto. O sea, sí. El abandono del cargo es el abandono de su responsabilidad, que no esté en el país, que no esté despachando, que lo esté haciendo bien o mal es otra cosa, pero está al frente del gobierno. La clave fundamental es que el presidente de la República se alejó de la Constitución, no está respetando. Una de sus principales obligaciones constitucionales justamente es respetar la Carta Magna del país. Y lamentablemente hoy no tenemos los venezolanos el mecanismo electoral. La Constitución establecía elecciones de gobernadores, no se llevaron a cabo. Tenemos un derecho constitucional como el referéndum revocatorio y fue realmente sicariato que se hizo el referéndum revocatorio, y ante eso los venezolanos perdieron su derecho, que era la válvula de escape del país, además, su derecho al sufragio, su derecho al voto, y el principal proponente es la investidura del presidente de la República, y por eso consideramos que se alejó de la Constitución, y ante eso, por supuesto que procede que el Poder Legislativo, que es el poder que además representa a los venezolanos por excelencia y que tiene una representatividad de todo el país, pues toma decisiones, un poder que es electo por la base de los venezolanos y no un poder de segundo grado. Aquí te preguntan, ¿cómo evalúan la gestión de Henry Ramos este año en la Asamblea Nacional? Te pregunta Caterín Lara. Sí, sin ninguna duda positiva. Ha atravesado muchísimas dificultades el presidente de la Asamblea Nacional, un discurso combatiente, un discurso que además ha estado acorde al problema de los venezolanos, pero por supuesto que esperamos que estos últimos días, que estas últimas semanas, la Asamblea tome las acciones que los venezolanos y la enorme mayoría de los venezolanos aspira. El llamado, no solo el presidente de la Asamblea, sino el llamado a todos los factores de la unidad, es que estén en sintonía con con el clamor del pueblo venezolano, cuando uno va a una panadería, un automercado, cuando uno está caminando por las calles, que el clamor del pueblo venezolano es que retome realmente la Asamblea y que tome decisiones, que no solo se generen, que queden en el debate político. Leonardo Sánchez dice, en COPEI se respetan nuestros estatutos y normas internas. El señor Robert ya no es militante de COPEI. Hay otro que dicen que el secretario general
es un Miguel Salazar, te dicen por aquí también en el Twitter. Sí, bueno. Es la verdad verdadera, ese lío interno de COPEI. Es muy sencillo. ¿Qué es lo que los divide? Aquí esto lo dice el José Ortega, es el que dice que el secretario general es Miguel Salazar I. Sí, sin ninguna duda, el problema se resuelve muy sencillo. El Tribunal Supremo de Justicia, en su sala constitucional, ha emitido una serie de decisiones contra el partido COPEI sin nunca otorgarnos ni siquiera derecho a la defensa. Y el pueblo venezolano lo tiene muy claro. Ese Tribunal Supremo de Justicia, que bueno, es el que designó rectores del CNE, que descalifica todas las decisiones de la Asamblea Nacional, es el mismo que ha intervenido y está haciendo un experimento con COPEI, que cuidado con otras organizaciones. Nosotros hicimos un proceso electoral, Vladimir, donde ningún venezolano, ningún militante, ningún simpatizante, pero ningún venezolano lo impugnó. Y el Tribunal Supremo de Justicia actuó de oficio, algo inédito. Y además, ahí, como te hago alusión, la Organización Demócrata Cristiana de América, que es la que nos representa internacionalmente, nos avaló, nos certificó como las únicas autoridades, que son las autoridades electas el 10 de julio. ¿A nosotros quién nos ampara? ¿Y a quiénes representamos? Representamos a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes, representamos obviamente al partido que siempre ha luchado por la unidad, por la democracia, y no representamos al Tribunal Supremo de Justicia. Nuestro compromiso va a estar siempre encaminado en seguir una lucha muy clara y no permitir, muy clara por el rescate del país, y no permitir que el tribunal designe o que el gobierno designe quiénes van a ser la oposición. Eso es muy peligroso porque estamos ante una situación donde puede seguirse dando y no podemos caer en una Venezuela o llegar a una Venezuela donde sea el gobierno quien determine quién va a ser su oposición para determinados momentos. Ahora, fíjate tú, el país está en una situación muy difícil. Ha habido un empobrecimiento pues, de buena parte de la población, una situación económica crítica, se ha deteriorado el poder adquisitivo, problemas para la adquisición de alimentos y de medicamentos. Y entonces la MUD con un barullo interno y COPEI también con un barullo interno. ¿Qué mensaje le dan ustedes a los venezolanos que los ven y sienten que no tienen una fuerza que los respalde? Sí, nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo político, las autoridades electas el 10 de julio, y hemos dejado a un lado la situación interna. Hoy en día el pueblo venezolano lo que aspira es realmente enmarcarnos en una salida, en un cambio que podamos ofrecerles con la Constitución en la mano a todos los venezolanos, y en eso medidas que estamos trabajando por la enorme crisis política. Y hacemos actividades constantes. Acudimos constantemente a las distintas instituciones a hacer las denuncias correspondientes. Hemos estado acompañando los factores de la unidad en todas nuestras luchas, pero hemos entendido, como lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional, ya que estábamos hablando del presidente de la Asamblea Nacional, donde para poder tener una Asamblea Nacional legítima pasa por un cambio del presidente de la República y del gobierno nacional. Pues hoy te digo, para nosotros ya lo entendimos, para nosotros tener un COPEI, de nuevo, legítimo, sin mayor problema legal, falta tener entonces un cambio nacional, y por eso estamos enrumbados en que promover ese cambio, como lo establecen las leyes, pero con la enorme mayoría del país, como es el 90% de los venezolanos, que aspiran que ese cambio se dé en los próximos meses. Kisbel Cárdenas dice, acertado el concejal, seguro sería mejor alcalde que el que tenemos en Chacao. Bueno, ¿cómo ves tú la gestión de Muchacho, por cierto? Mira, ¿la respalda? ¿No la respalda? Ramón Muchacho, igual que todos los alcaldes del país, están sufriendo la empatía nacional. Donde hay un problema de recursos, que no les llegan los recursos, ¿no? Prácticamente es para pagar nómina, donde los policías prefieren ser escolta que ser funcionarios policiales, donde Hidrocapital, bueno, no hay agua en prácticamente muchísimas zonas de nuestro municipio, pero indistintamente, y amén de ello, por supuesto que uno tiene una visión de un municipio donde podamos tener calidad de vida para todos, donde podemos tener ese Chacao fuerte y de ejemplo que un día fue, pero esos son debates que se darán en su momento. Hoy en día, los que sí es un hecho cierto es que el Consejo Municipal, en el espacio como presidente del Consejo Municipal, hemos trabajado en tener un presupuesto para este 2017 acorde a las necesidades del municipio, donde se le dé más preponderancia a la seguridad y donde se le dé más preponderancia a los servicios básicos del municipio. Carlos Betancur, fueron por COPEI primero, están comprando opositores, ustedes verán. Mira, probablemente la situación que ha sufrido COPEI la pudieran sufrir otros partidos, y eso siempre ha sido, y hemos siempre alertado a la unidad. Y aquí tengo que serte muy sincero, con factores de la unidad, y aquí nosotros muy respetuosamente le pedimos a todas las organizaciones políticas que tengamos coherencia en el discurso político con relación a la toma de decisiones con el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, para las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, lamentablemente, no son acatadas, y bueno, en el caso de COPEI no puede ser la excepción. Tenemos un tuit por aquí. Vamos a ver qué dice. Wilber Peña, ¿qué fue exactamente lo que denunció tu invitado en la OEA? ¿Cómo lo recibieron allá? Sí, bueno, hace justamente unas semanas estuvimos en la Organización de Estados Americanos, mi persona, presentamos un informe de la violación de los derechos humanos en Venezuela, porque uno de los frentes de lucha es la comunidad internacional, y pareciera que lo habíamos abandonado luego que se inició una mesa de diálogo por algunos factores de la unidad, no por toda la plataforma unitaria. Y no podemos dejar a un lado
el frente internacional o uno de los frentes de lucha. El frente social es importante, el de calle es importante, el parlamentario es importante, incluso, bueno, aquellos que correspondan que el del diálogo es importante, pero también un frente de lucha es el frente internacional. Y nosotros, en aras de esta responsabilidad, hace apenas 2 semanas, presentamos un informe de violación de derechos humanos en la Organización de Estados Americanos, diciéndole que a pesar de que hay una mesa de diálogo, a pesar de que se enfrió, para decirlo de alguna manera, la calle en Venezuela, hoy igual siguen los presos políticos, hoy igual se violan los derechos humanos. Y en caso de Copay, por ejemplo, nunca nos dieron derecho a la defensa. Tenemos que ir a la pausa, pero dejo un comentario por aquí. Cicerón Emperador, pregúntale a este niño, ¿dónde estaba él cuando Carlos Andrés y Luis Herrera? Bueno, si un niño no había nacido cuando Luis Herrera, seguramente cuando Carlos Andrés I no. Con el Carlos Andrés II no sé qué edad tenía, pero con Carlos Andrés I no había nacido. Si estaba yo chiquitico, imagínate, no tenía yo 16 años. Tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos. Nuestra etiqueta política a la 1. Ya volvemos con Robert García, secretario general de Copey. Bueno, algunos no lo admiten así, pero es lo que dice pues el actual directorio de Copey. Así que vamos a la pausa.